Hola amigas y amigos de Pensar al Margen, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar en este video el análisis del sínodo de la Asamblea Sinodal Alemán. Se me pierde, o del sínodo alemán, en alemán de A Synodal Weg, el camino sinodal alemán. Y vamos a tratar de analizar un poco a la luz de los argumentos del ala conservador, digamos más papistas y más romanos que Roma, de la Iglesia Católica, ver un poco esos argumentos y tratar de responderlos desde las actas y desde las conclusiones a las cuales llegó el sínodo o el camino sinodal alemán. Para eso vamos a tener hoy al padre Santiago Martín, que es fundador de la Congregación de Franciscanos de María, una congregación de los años 80 del siglo pasado, que es bastante conservadora. Es una congregación española que tiene distintas obras en el mundo y que se caracteriza por ser defensores acérrimos de la doctrina moral, de la doctrina católica, defensores a ultranza, repito, muy conservadores. Vamos a ver estos argumentos con respeto, por supuesto, pero a tratar de responder de lo que el mismo camino sinodal alemán ya ha elaborado. Entonces no lo perdamos y vamos a empezar a escucharlo. ¡Ay, se me olvidaba! En la cajita de descripciones voy a dejar un link y ustedes allí van a poder ir a las actas del camino sinodal alemán, a la página oficial. Ya hay documentos traducidos, así que no hay problema. Vamos entonces a escuchar cuáles son los argumentos de este sector o esta ala conservadora de la Iglesia y cómo podemos responderles. Estar de acuerdo en que el momento en que comenzó el cisma de Lutero fue el día en que él clavó las 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Era el año 1517. Lutero tardó aún 4 años en ser excomulgado. 4 años que fueron muy provechosos para él y para su herejía, que pudo difundirse sobre todo por el norte de Europa. Eso también es una opinión común de los historiadores. Pues bien, estoy convencido de que lo que ha ocurrido este fin de semana es el inicio de un nuevo cisma equiparable a aquel acto simbólico de clavar las tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Todos los Santos. Padre Martín, los cismas en la Iglesia no se comparan, como no pueden compararse las épocas en la historia, porque cada época y cada cisma son diferentes. Por ejemplo, uno no puede comparar el cisma del siglo XVI de la Reforma Protestante con el cisma del siglo XI de 1054 de la Iglesia Romana con la Iglesia Oriental, con los ortodoxos. Tampoco puede compararse ese cisma de los ortodoxos ni el cisma de Lutero con el cisma en el siglo XVIII de la Iglesia Romana con la Iglesia de Inglaterra, cuando se separa la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana. Esos cismas son diferentes, no es equiparable. No se puede equiparar lo que está pasando en este momento en Alemania con el cisma del siglo XVI de la Reforma Protestante, porque hay fundamentos culturales, políticos, sociales diferentes. Y aún más, usted dice que 4 años se demoró Lutero para expandir el virus como si fuera un virus del protestantismo al norte de Europa. Pues eso no es cierto. No duró 4 años, duró mucho más de 4 años, le diría décadas y aún más. Fue un fenómeno que no obedeció ni siquiera a intereses religiosos, obedeció a intereses políticos, por la separación que también querían los príncipes y la nobleza alemana y del norte de Europa con las monarquías del sur de Europa, especialmente con el Vaticano, aunque en ese momento todavía no podemos hablar de Vaticano, digamos con la monarquía de la Iglesia romana. Entonces hay otras razones de fondo. Entonces no conviene confundir papas con peras, manzanas con tomates, zanahorias con pepinos, porque no son iguales, aunque sean frutas y aunque sean verduras. La conclusión del sínodo
alemán. No han evitado el choque, no han intentado acercar lo más mínimo posturas con lo que el Vaticano había ido diciendo y con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Han ido abiertamente al choque y lo han hecho además usando sus queridos métodos dictatoriales. Por ejemplo, prohibir las votaciones anónimas, que las votaciones fueran nominales, que todo el mundo supiera lo que vota el otro. Así han conseguido que un número importante de obispos se abstuviera y que solo un pequeño grupo de obispos votara en contra de lo que se ha aprobado. Bueno, ahora el padre Martín nos sorprende diciendo que el sínodo alemán utilizó métodos dictatoriales y dice queridísimo, como si tratara de husmear un poco en la historia de Alemania. Padre Martí, en España ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos por casa? ¿Qué me cuenta del franquismo? Pero ese no es el tema es el siguiente. El sínodo alemán fue un sínodo que, si uno mira el reglamento interno y el funcionamiento a partir de los estatutos y de los relatos que uno va escuchando de participantes, fue muy bien organizado, muy orgánico. A la cabeza estuvo la Conferencia Episcopal y la Asociación de Laicos de Alemania. Hubo foros temáticos como grupos Ochetum Formatorum o grupos de formación especializados que trabajaban diversos temas que la asamblea veía conveniente estudiar, como el tema de la sexualidad, de la existencia sacerdotal hoy, de relaciones amorosas exitosas, etcétera, ¿no? Se reunían en esos foros, discernían, se sometían a votaciones, se iluminaba con especialistas y a la luz de la fe y se votaba. Algunas de estas votaciones fueron públicas y otras votaciones fueron secretas. ¿Quiénes definían cuándo se votaba de manera pública y secreta? La asamblea en su conjunto. ¿Por qué? Porque desde la primera acta, que abajo en el link, en el casillero de descripción se las voy a dejar, se deja claro que el reglamento interno no es camisa de fuerza, sino que a medida que la asamblea sinodal avanza, también vota sobre el reglamento interno para que no sea algo escrito en piedra, pero siempre con el consenso de la mayoría de asambleístas o de participantes en el sínodo. Dígame, padre, si realmente esto es un proceso dictatorial o si por consiguiente es democrático. Creo que es democrático, tanto así que lo invito para que escuche al Papa Francisco, que critica el sínodo precisamente porque se exacerba, según él, en sus métodos democráticos parlamentarios. Y eso no es dictatorial. Que yo sepa, las dictaduras no tienen parlamento. Entonces, no conviene, padre, faltar a la verdad o ser impreciso en los datos. Conviene leer bien, en este caso, lo que ha producido el sínodo alemán para tener elementos de juicio. Y así han sido aprobadas estas conclusiones que son claramente cismáticas. Por ejemplo, primera, pedir que desaparezca el celibato obligatorio de los sacerdotes. Segunda, que los laicos, entiéndase sobre todo las laicas, puedan predicar las homilías en las misas, celebrar bautizos y celebrar bodas. Bueno, en esta ocasión tenemos que el padre Martín está muy preocupado y ese sector de la iglesia está muy preocupada porque resulta que dentro de lo que ha dicho el camino sinodal alemán es que los laicos puedan bautizar y casar. Pues eso ya está sucediendo. De hecho, sucede de facto en zonas misioneras, por ejemplo, de acá, de América Latina. Yo personalmente conocí muchos casos donde no habían presbíteros ni diáconos, pero se habían laicos comprometidos y formados que en muchos lugares misionales de la selva, acá en Latinoamérica, alejados de las metrópolis, de los centros urbanos, pues iban y
ante la petición de la comunidad de que su hija, su hijo, su bebé hiciera parte de la comunidad eclesial, estos laicos bautizaban y en algunos casos también casaban. ¿Esto por qué? Porque la Iglesia abre la oportunidad, la posibilidad de que este ejercicio sacramental, al menos estos dos, sean ejercidos no solo por presbíteros, por clérigos, sino que de facto, ante la necesidad, sean también ejercidos por laicos. Y a él me late que lo que más ruido le hace es que sean laicas también mujeres, pero ahora vamos a hablar de ese tema. Entonces ya viene sucediendo, no es algo nuevo en la iglesia que se están inventando en Alemania, ya sucede así. Alemania lo propone porque allá hay escasez de clérigos, ya nadie quiere ser cura en esta iglesia católica romana, muy pocos candidatos y mucho menos diáconos. Entonces, ¿quién va a ejercer el sacramento de quienes quieren ingresar a la comunidad eclesial? Si ya no, digamos, el ministerio que en teoría tendría que hacerlo, presbiteral y diaconal, pues no se cuenta con el suficiente número de personas, de ministros, pues debe hacerlo laicos. Eso tiene una explicación teológica muy profunda y es el sacerdocio que compartimos todas y todos los creyentes con el único sacerdote que es Jesús de Nazaret, Cristo, ¿no? Pero eso es una explicación teológica más profunda que no nos daría para abordarla en este video, quizás después. Pero ya lo importante es quedarnos con esto. Viene sucediendo en la iglesia y especialmente en la dimensión misionera. Estas cosas ya suceden. Y lo segundo, que al padre, digamos, le genera mucho conflicto y a este sector conservador de la iglesia, es el celibato. Y habla de que eso sea razón de un cisma. Padre, es imposible que sea la razón de un cisma. Ni siquiera cuando la iglesia de Inglaterra en el siglo XVIII se Siglo separó de Roma, XVI. esa fue la razón del cisma. Ni siquiera cuando usted que habla de comparar cismas, ni siquiera el luteranismo esa fue la razón para separarse de la iglesia, de que los curas se pudieran casar o no. Y tampoco lo fue en el siglo XI cuando la iglesia ortodoxa y la iglesia romana se separaron. ¿Por qué? Porque el celibato es una norma de disciplina, no es de fe. Y en las últimas entrevistas que ha dado el Papa Francisco, acá les voy a poner la imagen, lo pueden ver, y el Papa está abierto incluso a discutir eso, porque es una norma de disciplina. ¿Qué significa? Que no es un dogma de fe, por consiguiente puede cambiar, discernirse y cambiar. Lo que pasa es que para abolir el celibato obligatorio, lo que más preocupa es la institución que hay que crear o los nuevos elementos institucionales que hay que crear para poder abordar a la familia del sacerdote, del presbítero, con todas las garantías que debe hacerse, la estabilidad local que implica eso para los presbíteros casados, etc. Un tema más de despliegue institucional que otra cosa. Entonces, que eso sea razón para un cisma, la verdad, desde un estudio serio, no es razón. Bueno, amigas y amigos de Pensar al Margen, llegamos al final de este primer video. Esta es la parte 1 de respuestas que podemos dar desde el camino sinodal alemán al sector o al ala más conservadora de la Iglesia Católica Romana. En este caso tomamos un ejemplo que es el del padre Santiago Martín, un bestseller y famoso sacerdote español, fundador de la Congregación de Franciscanos de María en los años 80, años 90 de la década pasada, y lo tomamos porque representa bien, digamos, estas reacciones, estos miedos, estos temores, pero también un poco esos comentarios un poco con doble sentido hacia quienes creemos y creen que la iglesia necesita cambios, es hora de hacerlos. Bien, vamos después a continuar respondiendo a este sector conservador en el video 2, así que ya nos vemos en la segunda parte. Nos vemos, chao.